América misionera. Yo creo que eso nunca lo he gritado en el norte de África. Y yo creo que nunca lo gritaré, porque no se puede. Bueno, yo soy el padre Ricardo Jiménez. Yo soy originario del norte de México. Por eso saludo a mis compatriotas mexicanos. Y también saludo a todas las personas de este lindo continente. Yo soy originario, por casualidad me enteré que yo soy originario de la ciudad que acogió el primer COMLA, Torreón, Coahuila. Por casualidad me enteré. Como decía la madre Monse, yo quisiera nada más compartir una experiencia, sobre todo espiritual, una experiencia que también ha tocado de fondo, digamos, mi comprensión teológica. Aquí hemos tenido algunas conferencias que nos han enriquecido y estábamos tomando nota nosotros, incluso estamos buscando la traducción al inglés o al francés. Y quisiera también compartirles en dónde concretamente estoy realizando mi misión, porque todo el mundo nos pregunta, si allá no hay cristianos, ¿qué hacen? ¿Se la pasan en la casa? ¿Se la pasan orando? ¿Se la pasan haciendo el jardín? ¿Se la pasan leyendo? ¿Qué hacen? Como saben, México es un país de mayoría católica. Y yo creo que lo que más me ha gustado del norte de África es que voy a un país en donde casi no hay católicos. La mayoría musulmana. De mi propia cultura a otra cultura. Y yo creo que en todas estas conferencias vamos sintiendo cómo el contenido de ellas se van realizando en nuestra propia vida. De otra cultura, de mi propia cultura a otra cultura. Porque el misionero vive ante todo, y yo eso lo he sentido desde hace 13 años y mucho antes, y todavía lo sigo sintiendo, antes que tomar el avión, salir del país, tomar un barco, tomar un burro para desplazarse a la tierra de misión, lo más importante y lo más difícil de conseguir, y eso se hace día a día, es el desplazamiento interior. Y yo creo que todos ustedes que están aquí presentes, no solamente han tomado un transporte para venir hasta acá, sino que también se han desplazado interiormente, porque tienen ganas de acoger lo nuevo, tienen ganas de recibir de otros, tienen ganas de encontrarse con el otro. Venimos de un solo continente, pero somos tan distintos. De la estabilidad a la apertura, a la movilidad. Digamos, yo no digo que sea muy cómodo quedarnos en nuestros países, porque también nuestros países tienen necesidades, pero también nos sentimos más cómodos. Cuando regreso a México de vez en cuando, todo el mundo me dice, ¿y allá comes tortillas? Y yo digo, las tortillas no existen. ¿Y qué comes? Pues como otra cosa. Allá no existe el puerco, como ustedes lo saben. Entonces, esos son desplazamientos exteriores, pero finalmente que te piden un desplazamiento interior. Un desplazamiento interior. Sin ese desplazamiento interior, podemos tomar aviones, podemos tomar barcos, podemos tomar burros para llegar al lugar de misión, pero si ese desplazamiento interior no se logra, no llegamos a la tierra de esa misión. De lo local a lo universal, el Papa Francisco nos invita a esa mirada global, a esa mirada como si fuéramos, no nos ponemos en el lugar de Dios, pero casi como si estuviéramos fotografiando la tierra, los pueblos, las culturas, las lenguas, para que no nos quedemos solamente en nuestro propio terreno, en nuestra propia parroquia, en nuestra propia comunidad, en nuestro propio colegio, sino que el Señor nos invita a tener una mirada global. ¿Para qué? Para ver que el mundo es diverso, que el mundo es complejo, que no nada más somos los cristianos los que existimos, sino también existen otros pueblos que creen en otras cosas, en otros dioses, creen de otra manera.
Una cosa que es muy fuerte para mí, en México, bueno, y en América, y ahora lo constato, de la presencia evidente de Cristo y de su iglesia, a una ausencia total de Cristo, a una ausencia total de Cristo. Cuando veo los crucifijos, son al interior de las comunidades religiosas o al interior de la basílica, que tenemos 2 basílicas en Argelia, una de ellas consagrada a San Agustín, pero solo eso. Al exterior, ninguno de nosotros podemos tener algún signo religioso. Entonces, esta presencia, por eso les decía, el movimiento más importante es este movimiento interior. Y yo creo que muchos de nosotros ya lo hemos experimentado en las distintas experiencias de misión. De una iglesia visible, viniendo de México, podría decir, de una iglesia con poder, de una iglesia que está muy anclada en la comunidad y en lo social, a una iglesia que no tiene poder. Allá la iglesia, digamos, no vale nada. Y entonces eso nos hace y nos invita a vivir con cierta humildad. Yo no digo que seamos los más humildes, ¿verdad? Porque eso no es cierto. Pero el Señor nos recuerda que no somos nada. La iglesia no tiene que estar ligada al poder o identificada a un poder. La iglesia tiene que estar identificada con el Señor y con su servicio. Otro puntito que ha tocado también la hermana Monse, muchos nos preguntan también cuántas conversiones han logrado, cuántos bautismos. Yo he acompañado a un argelino que finalmente se bautizó, ¿ven? A uno solo. Y también quiero decirles que nuestra experiencia de misión nos dice que si la conversión existe, es la conversión del propio misionero. Es la conversión de nosotros mismos. Es la conversión de nuestra propia persona al Señor. Es nuestra conversión a lo que Él nos va llamando y diciendo. Esa es la conversión más difícil. Ir a bautizar gentes, ir a bautizar, a eso no estamos llamados. Estamos llamados a una conversión interior que nos lleva a una conversión después que vamos a comunicar, que vamos a transmitir, pero es gracias al Señor. Hace exactamente el 21 de septiembre de este año, hace algunos meses, yo digamos, dije los últimos votos, el famoso 4.º voto de obediencia al Papa, y como ahora el Papa es jesuita, estamos obligados a obedecerle, digamos. Entonces, ese 4.º voto que he pronunciado el 21 de septiembre, para mí fue muy importante porque me recordó también que el misionero, y cada uno de nosotros somos misioneros aquí presentes, está llamado al servicio total. Y yo subrayo lo total, al don total. Si el Señor nos llama totalmente, el Señor no nos llamó a media, no nos dice, Ricardo, ven por aquí, un poco escondidas, y bueno, y te estoy comentando cómo llamarte. No, el Señor me llamó totalmente. Y como el Señor me llama totalmente, yo me siento invitado al don total. Y yo creo que cada uno como misioneros aquí estamos invitados a eso. Sí, este don tiene que ser total. No sé cómo explicarles, pero si el Señor nos llama completamente a nuestra persona tiene que estar íntegramente dada a Él. Estuvimos en el foro de los presbíteros en estado permanente de misión. El misionero necesita tiempo de formación. Y vaya que hemos pasado tiempo estudiando lenguas, yo creo que algunos lo han hecho que están aquí presentes. El misionero no es, como decimos en México, un huevón. Disculpen la palabra, pero para entendernos rápidamente, es decir, no es un perezoso. No crean otra cosa, es un perezoso. El misionero se tiene que sentar a leer,
tiene que estudiar, tiene que prepararse. ¿Por qué? No solamente la tierra de misión nos pide estar bien formados, sino cada una de nuestras parroquias, cada una de nuestras comunidades, cada uno de nuestros espacios de misión nos exige y nos pide estar bien preparados. ¿Y a quién no le gusta tener a un padre bien preparado? ¿A quién no le gusta tener una religiosa bien preparada? ¿A quién no le gusta tener laicos bien preparados? A todo mundo. Entonces, el misionero también está llamado a formarse. Y yo creo que estos congresos nos ayudan a eso, para refrescar nuestra teología, para refrescar nuestra espiritualidad, para refrescar nuestras energías, para refrescar lo que somos y tenemos. Entonces, el misionero tiene que, 5 minutos, el misionero tiene que formarse. El misionero tiene que formarse. Por eso me dio mucho gusto escuchar a los ponentes que ya tenían en la mano la exhortación del Papa Francisco. Es decir, tenemos que estar en continua formación. ¿Por qué? Porque el mundo nos lo pide. En un mundo con injusticia, nos pide que estemos bien formados. En un mundo secularizado, nos pide que estemos bien formados espiritualmente. Porque no es, disculpen la expresión, no es con recitos y cantos que vamos a afrontar el mundo secularizado. No, es con una experiencia personal del Señor. Es con una experiencia personal con el Señor, en la oración, pero también en la formación. Así es como podemos enfrentar el mundo secularizado, pero no para confrontarlo, para entenderlo, para comprenderlo, para rezar con él, porque también el mundo secularizado necesita de oración. Bueno, yo les comento solamente que actualmente yo me encargo de 4,000 estudiantes y todos ellos son musulmanes. 400 estudiantes de la universidad, de distintos institutos, licenciaturas, estudios. Y es muy común que me hagan la pregunta, ¿y cómo vives ahí tu sacerdocio? Si no celebras misa, si no diriges un rosario, si no das algunas bendiciones, si no haces oración con ellos. Y la verdad, oración hago mucho con ellos, porque todos los días me preguntan, ¿y tú cómo haces oración? Explícanos cómo tú haces oración. ¿Quién es ese Jesús? Explícanos quién es Jesús. Y en esas preguntas va surgiendo esta experiencia que vamos viviendo con los musulmanes. Porque a los musulmanes no les gustan los cristianos tibios, no les gustan los cristianos que no saben nada de su religión, no les gustan los cristianos que están a medias y están dudando. A los musulmanes les gustan los cristianos sólidos, que saben dar cuenta de su fe y que saben transmitir también su fe. Si ustedes están preparados para eso, bienvenidos. Y una última cosita, bueno, la Madre Monse forma parte también de estas grandes iglesias de Libia, originarias. Leímos algunos textos del Nuevo Testamento donde se pronuncia Libia, los árabes, etc. Yo formo parte de la provincia del Próximo Oriente, es decir, imagínense, Siria, pobre de nuestro provincial, y de los demás religiosos también, y padres que viven en esas iglesias. Siria, Egipto, Líbano, Turquía, Argelia, Marruecos. Entonces, con estas iglesias, le voy a dejar un minuto porque les quería proponer que junto con esas iglesias, en comunión con esas iglesias, que recemos juntos el Padre Nuestro, y antes de eso quisiera dejar unas palabras a la Madre Monse. No, es solamente cuando ha citado Libia. Nosotras hemos tenido que dejar Libia en el mes de junio. Es una iglesia que está sufriendo tremendamente, pero quienes están sufriendo más son todos los africanos del África subsahariana que estaban trabajando en Libia y que en el momento de la revolución Gaddafi contrató muchos mercenarios de África Negra y hoy en día estudiantes, emigrantes clandestinos que vienen, sobre todo hay mucho etíope, sudanés, los confunden con mercenarios de Gaddafi
En Navidades estaba yo allí, expulsaron en un solo día a más de 800. Hemos estado trabajando con la ONU en campos de refugiados y actualmente se nos han cerrado todas las puertas. Y solamente para terminar, si el Señor nos dice id a todo el mundo, creo que no ha excluido los países musulmanes, y que en el mundo de hoy en el que se diaboliza tantísimo el Islam, creo que es importante vivir allí. Y cuando nos preguntas ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te quedas con nosotros? De decir sencillamente, porque tú también eres mi hermano y porque yo sigo creyendo que no podemos confundir todo musulmán con terrorista.